MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Le aprecio al exsecretario de Salud en este país, al doctor José Ángel Córdoba, que nos tome la llamada. Doctor, gracias por la comunicación. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Luis, gracias por invitarme a tu programa. Al contrario, oiga, pues primero, ¿qué panorama tiene de la situación como la estamos viviendo? Se insiste, híjole, en muchos aspectos, desde las pruebas que tenemos este modelo Centinela, que ha sido ya muy cuestionado, hasta la situación que ya empieza a verse en algunos hospitales, contra las declaraciones que da la autoridad aquí en nuestro país, el caso del IMSS, por ejemplo, en donde pues niegan que haya desbordamientos, otros doctores dicen lo contrario. Usted como experto en estos temas, ahora sí que, ¿cómo la ve? Bueno, mira, en verdad la cuestión está muy complicada, porque sí, los casos están aumentando y no tenemos una cifra real, aunque se diga que hay que multiplicarlo por 8.5, es mucho mejor saber exactamente cuántos son o lo más cercano y poder tener identificadas las gentes que son portadoras y que puede ser la fuente de contagio. Este tema se ha repetido y repetido, la necesidad de hacer muchas más pruebas para poder tener incluso una mejor estrategia, una mejor visión, pero pues aparentemente no avanza y seguimos con lo mismo. Por otro lado, pues sí es evidente que ante un virus tan agresivo, que es mucho más letal, como lo dijimos desde un principio, pues se requería una mayor preparación. Desde hace 2-3 meses, ahora buscando los ventiladores que evidentemente iban a estar muy escasos porque pues la pandemia se extendió y se extendió con muchísima fuerza, pues entonces resulta muy difícil poderlos conseguir y poder tenerlos suficientes, y las situaciones que vienen, como ya lo ha pronosticado el subsecretario de que vamos a entrar a la fase más grave, pues se pueden complicar muchísimo. Además, la gente que es quien ayuda a salvar a los enfermos, que son las enfermeras y son los médicos, pues evidentemente también nosotros nos da miedo porque sabemos el riesgo de tener un contagio y quisiéramos estar lo mejor preparados para no caer en esa situación, porque además de dañar al personal médico y poner en riesgo su integridad física, dañas además al personal que está enfrente. O sea, cada día vas minando los soldados que están al frente del campo de batalla, y entonces te encuentras pues que empiezan a faltar, amén de esta decisión que fue muy buena, por supuesto, de las gentes mayores de 60 que los mandaron a su casa porque sabían que el riesgo era muy superior. Entonces sí, hay que estar tomando muchas decisiones que a veces ya no son tan pensadas, y bueno, qué bueno que también se dio esta situación de lo de los hospitales privados, que no es nuevo, hay que aclararlo, porque esto pues empezó desde que existía el Seguro Popular, en donde se subrogaban los servicios a privados, y yo me acuerdo que nos criticaban mucho que si estábamos privatizando la medicina. Pues no es privatizar, que paga, es tratar de mejorar la atención o dar la cobertura necesaria. Qué bueno que se tomó esa decisión, porque sí, probablemente no vaya a ser suficiente los espacios que se tienen, y que las enfermedades que pueden ser tratadas en otro lado se traten en otro lado. Entonces, pues esto no es una novedad, esto ya existía en el Seguro Popular, con la diferencia que con el Seguro Popular todas aquellos proveedores privados para tratamiento de las enfermedades de alto costo, de riesgos catastróficos, estaban certificadas. Ahora pues ha tenido que ser así. Claro, hay empresas muy buenas, hay hospitales muy buenos, cadenas muy buenas, pero no estoy seguro que los 147 estén acreditados o certificados. De entrada no habrá que ver si lo están o si no, y algo que me llama mucho la atención es esta medida, pues se escucha muy desesperada, con todo y que han dicho que esto se planeó desde hace 3 meses, de salir de compras al mundo en un momento en el que pues nomás no vemos que pueda haber ventiladores. El presidente López Obrador hablaba de una petición al gobierno norteamericano de 10,000 ventiladores, 10,000 monitores. Pues se ve muy complicado. Yo le quiero preguntar, como experto en estos temas, estuvo al frente de salud, ¿qué tan fácil es en este momento conseguir lo que necesitamos? Porque por un lado se hablan de 10,000 y por otro lado se hablan en
en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues de la compra de 150, por ejemplo, y que ya es una bronca comprar 150, nos hablan otras personas que de 5,000, o sea, híjole, ni siquiera hay un número definido, único por parte del gobierno federal de decir necesitamos tantos ventiladores. Sí, es muy difícil por diversas razones. ¿Por qué? Porque lo siguen usando los países que están más afectados y que además son países que tienen una economía muchísimo más sólida que la nuestra y que además establecen medidas de proteccionismo con toda razón. Es decir, ahorita, mientras lo estamos necesitando, no se vende ni un equipo a otros países, por razones obvias. Tienen que proteger primero a sus ciudadanos, entonces no va a ser fácil lograrlo. Pero bueno, esperemos, porque si no vamos a caer en situaciones bastante complicadas de que se llegue a un lugar donde no hay un ventilador desocupado, digamos, y entonces aquella persona pues irrevisiblemente va a morir. Son situaciones muy delicadas que sí se tienen que prever desde mucho antes para poder tener la capacidad de respuesta. Pero bueno, ya sumaron algo en el privado, ya tenemos un poquito más en el público. Esperemos que no lleguemos a esa situación, pero esos son buenos deseos. Oiga, y rápidamente sobre este tema, se va a desbordar el sistema, ojalá que no, pero todo apunta a que se va a desbordar. Se ha publicado esta guía bioética sobre pues el uso de equipo médico limitado. Hay un respirador estoy poniendo el ejemplo, limitado y hay que decidir pues quién sería prioritario para su uso. ¿Qué opinión le merece todo esto? ¿Ha habido críticas? ¿Ha habido señalamientos de apoyo? ¿Qué opinión le merece el hecho que dice el gobierno federal? Prioricemos jóvenes. Mira, lo primero es que no estuvieron todas las voces autorizadas ahí. No estuvo la Universidad Nacional para poder opinar. Entonces, esto ya le deja una pata coja a ese acuerdo. Por otro lado, esto es muchísimo más profundo. Entiendo que no dudo de la capacidad de las gentes que lo redactaron y del grupo asesor que tuvieron. Pero, bueno, esto hay que analizarlo con muchísimo cuidado porque es cierto, las vidas no completadas, el tiempo que va a vivir un joven, en teoría es mucho mayor, pero hay muchas personas de edad y que tienen también el mismo derecho, porque a lo mejor, y no lo sabemos, pueden vivir el mismo tiempo que aquellos, aunque en teoría los más jóvenes puedan vivir más. Es mucho más complejo que eso. Yo creo que esto se tiene que retomar y invitar a la UNAM y a todas las áreas de bioética para poderlo discutir, pero sí hay que tenerlo preparado porque en el momento que se necesite va a haber que tomar una decisión y ahí vamos a encontrar muchas opiniones diferentes. Doctor José Ángel Córdoba, le aprecio mucho la comunicación esta mañana. Muy buenos días. Gracias a ti, Luis, encantado de estar en tu programa. Es el exsecretario de Salud en este país, a él le toca la crisis de la influenza H1N1. Qué fuerte ese tema, ¿no? ¿Quién vive, quién muere? Suena horrible, pero así es, tienes un ventilador, ¿a quién se lo das?